Listo, retomemos desde el principio. ¿Me regala nuevamente su nombre, por favor? Mi nombre es Ana Dolores Delgado Nova, vengo de la vereda Siberia. Actualmente soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal. También pertenezco a Siberia, productores de mora uva. Y pues lo que yo le cuente es historias que yo le voy a contar a mi papá y a los pobladores de ahí de la vereda. Entonces papá hablaba de un personaje que a mí nunca se me olvida, que que se encontraba en la montaña, se llamaba la Mancarita. Mancarita, él le decía la Mancarita. Entonces a mí me causaba curiosidad, era porque él decía que era una mujer y que tenía un seno más largo que el otro, ¿no? El otro era normal y que un seno les colgaba, ¿no? Entonces yo me reía mucho porque yo le decía, bueno, y entonces ¿cómo hacía ella decía, no, pues ella me agarraba y se lo echaba al hombro. Y yo le decía, bueno, ¿y es donde se encuentran? Decía, no, eso se encuentran hacia donde no escuchan ni el cantar del gallo, porque él decía que eso eran espíritus caídos. Entonces, pues a mí siempre eso me causaba curiosidad y pues yo le iba preguntando sobre eso. Y hasta ahí él nos contaba que era una mujer. ¿Nunca le llegó a comentar que le hubiera sucedido, que lo hubiera encontrado él en el camino ni nada de eso? Y entonces, con el tiempo volví y le pregunté, entonces él me dice que unos cazadores sí, que la encontraron y que la agarraron, y que la han puesto a cocinar. Entonces, que al estar cocinando, que el seno le había caído entre la olla de la... y que fue tanto el susto de los gritos que pegaba la mujer que los hombres la dejaron ir. O sea, se asustaron ellos. ¿Ve? Entonces, a mí pues eso siempre he querido averiguar, pero nunca he encontrado un libro donde hable de la Mancarita. Entonces él nos decía era la Mancarita, no sé por qué. ¿Ve? Qué bonito. Sí. ¿Qué otra cosa conoce usted? Y también habla porque de Toledo a la Siberia hay un camino real de bestias, o sea, de pasaban ganado y mulas. Cuando traían, entonces él decía que por ese camino venía la berriona, o sea, que un espanto, que bajaba aquí a Herrán y cruzaba hacia el Tabor. Pero yo no recuerdo bien si él nos decía era por el tiempo de mayo o diciembre, en esos 2 meses está que ella cruzaba el... Pero no es la Llorona que conoce en otra parte, sino tiene ese nombre, la Berriona. La Berriona, él decía era la Berriona, no Llorona, sino la Berriona. Sí. Listo, ¿qué otra cosa conoce? Y pues hay una parte ya es otra vereda que se llama Ucrania, en las cabeceras de la vereda, que es hacia el páramo, hay una laguna, que la llaman la Laguna de la Vaca. Entonces yo le decía a él que por qué la Laguna de la Vaca, entonces él nos decía que era que había gente que veía una vaca con un ternero allá, dentro de la laguna. ¿Adentro, entre el agua? Sí, entonces ahí siempre han llamado la Laguna de la Vaca. A mí me causa curiosidad que allá se consiguen veredas con nombres de lo que era la Unión Soviética. Sí. ¿Por qué Siberia? ¿Por qué Ucrania? Pues últimamente que yo he visto programas de otros países que analizo que Siberia es de Australia. Siberia es un nombre que viene de Australia. Y Ucrania, pues no sé de dónde salieron esos nombres, debe ser por los dueños que estuvo la Siberia, porque fue dueña de un presidente, no recuerdo el nombre, compadre, ¿recuerda? Sí, o sea, la vereda esa fue propiedad de... Fue propiedad de los papás del poeta Gaitán Durán, fue propiedad de Virgilio Barco, fue propiedad de Ramón González Valencia. Sí, y papá hablaba mucho del doctor Gaitán, porque papá fue arrendatario de él, del doctor Gaitán, que él vivió en el páramo. Mi papá cuando eso vivió en el propio páramo. Por allá también hablaba de unas cuevas que la una tiene el nombre de la Cueva del Padre. ¿Por qué la Cueva del Padre? Debe ser que de un padre que pasó por ahí se quedó en esa cueva, entonces la pusieron la Cueva del Padre. Sí.
De lo que conoce usted de esas cuevas, ¿ha escuchado algo más? ¿Eran cuevas indígenas o eran formaciones geológicas o que la gente las cogió como si fueran cuevas? Pues la verdad, de indios no he escuchado así hablar de que fueran de... Esos más bien son como formaciones que la tierra sí, o sea, sí, porque hay una cueva allá también, pero eso ya no queda en límite en Colombia, ya queda en parte de Venezuela. Sí. Que hay estos carracayes. Carracayes. O guácharos que llaman. Guácharo, pero el nombre es carracay. Carracay, ¿esos son animales? Son unas aves que son nocturnas, ellas viajan de noche. Sí. Sí. Y allá son dos cuevas que hay, otra en otra parte de Venezuela y la que está ahí en el páramo. Sí. Son dos cuevas de esos animales que hay. Pero ellos viajan muchísimo, ellos van a otros países y viajan de noche. ¿Cómo se hace la chicha de haba? La chicha de haba se cocina, se echa en agua las habas, luego se pela y se lavan bien y se ponen a cocinar. Cuando están bien cocinadas, todos se licuan y se le agrega, si es arroz o si es la harina, cocinar, entonces eso se revuelve y se pone a fermentar con el guarapo, si uno le quiere agregar guarapo. ¿Cuánto tiempo demora la fermentación? Por ahí 2 días. ¿Es rápido? Sí, es rápida porque lo que es la haba es rápido que fermenta. Y pues trato de conservar cosas que... ¿Y se la endulzan con panela? Si uno la quiere endulzar con panela, a lo criollo, se endulza con panela, pero si no con azúcar. Pero queda riquísima y rinde para repartir. Sí, sí, porque ella echa mucha espuma. Sí, me imagino que eso coge como novia fea, porque tiene que quedar fuerte. Sí. Sí, también se hace de zanahoria, hemos aprendido muchas cosas. ¿De zanahoria? ¿Y cómo es la de zanahoria? Igual se cocina y le agrega la harina, como hacer la chicha normal, sino que le agrega la zanahoria. Se cocina, pero esa ahí se pone más fuerte rápido. Claro, la zanahoria oxida mucho más rápido que la haba. Y la de la haba muy rica. Ya como uno, lo que yo le decía a alguien, que así uno prepara a los hijos para que se vayan, ¿no? Uno no los prepara para que se queden. Y eso creo que es de todo el mundo. ¿Ustedes no quieren que sus hijos se queden en la tierra que ustedes cultivan? No, póngale, o sea, y también porque nosotros nos volvió la violencia, ¿no? Entonces, pues uno como que quería era irse, ¿ve? Y entonces, pero yo le digo yo hablo ahora con la gente, yo le digo, enseñémoslos que preparémonos, que estudien, pero que amen lo que tenemos, porque siempre a nosotros le inculcamos a nuestros hijos, estudien, para que no sean como nosotros, para que no resulta que no, o sea, hay que que preparen esto, que estudien eso, pero que aprendan a amar lo que tenemos, la tierra, los paisajes que tenemos. Porque igualito, yo les digo ahorita, igualito nosotros nos vamos a otro lado a trabajar igualito pues a trabajar, a someternos a emplearnos, a todo. Y uno tiene a veces la tierra y no la trabaja. Descuida, deja botado, o sea, bota lo que le dejaron a uno, lo que tanto esfuerzo les costaron a nuestros papás, para irse uno igual a buscar qué. De pronto sí hay que ir y conocer y mirar, pero traer otras... Y la violencia está en todas partes igual. Igualito, sí, yo ahorita miro todo eso, porque a veces uno tiene que aprender a vivir con eso. ¿La época de la violencia para ustedes fue muchos años? Sí, pues digamos que como unos 8 años. ¿Tuvieron que vivir cosas difíciles? Sí, especialmente mi familia fue la más golpeada. ¿Ves? ¿Yo le puedo preguntar de eso? Pues sí, pero... Lo que me quiera contar. Sí, lo que bien usted considere contarme. Ajá. ¿Cómo fue ese pasar por la violencia de su familia? Duro. O sea, fue duro y, por ejemplo, nosotros vivíamos en un mundo, o sea, de que de pronto uno vive tan alejado de Dios, como que vives pendiente
de la parranda. En ese tiempo éramos más jóvenes. Nos golpeó en una parte que más nos dolía. Por ejemplo, fue 2 hermanos y un primo de los menores, ¿no? Entonces, pues yo ya era casada, yo ya tenía a mi hijo, no tengo ni un solo hijo. Pero igual, o sea, uno viene al mundo como de que uno busca a Dios desde bombero. ¿A ellos los desaparecieron, los mataron? No, los mataron. Entonces, de ahí para acá o sea, eso fue algo como para... Un detonante. Para buscar a Dios, en parte, ¿sí? Y a veces para aprender a enfrentar las cosas. Yo vivía aquí más allá del pueblo, cuando pasó eso. Y después, pues yo también me fui. Y hace 4 años que yo volví aquí a la Siberia. Volví a la vereda. Fue duro, porque volver a empezar, como a empezar de donde me había ido y con todo eso fue duro, pero entonces yo digo, yo aprendí a buscar de Dios y es el único que de verdad le da a uno la fortaleza para enfrentar las cosas. Y aprendí a amar su tierra. Y aprendí a amar lo que... Sí, y ese uno recorre, no, me voy, que allí me va mejor, que allí es... Pero mientras uno no se prepara y igualito es. ¿Ve? Tienen la tierra que es propia. Sí, no, inclusive tenemos, es algo que también a raíz de todo eso, de lo que nos pasó, pues mi papá en su afán de como de solucionar las cosas, pero papá le dejó eso a un hermano, o sea, le hizo la escritura a mi hermano el mayor, y ahorita está en la fecha que no nos ha arreglado nada, pero igual yo quiero a la vereda, o sea, ahí me cree y ahí yo le digo a la gente, aprendan a amar lo que tenemos, o sea, yo vivo en una finca que es de un amigo, ya me compré mi tierra, allá mismo, pero ya es trabajo mío, ¿ve? Entonces yo le digo a los, o sea, hay que enseñar a los hijos que estudien, que se preparen, pero a la vez que quieran lo que quieran lo que es de aquí. Sí, lo que es de ustedes. Sí.